Buenos días y bienvenidos a las entrevistas en Religión Digital. Hoy nos acompaña Gabino Uribarri, que es el decano de la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia Comillas. Muy buenos días. Muy buenos y bienvenido a Religión Digital. Gabino viene a presentarnos un macrocongreso que ha organizado la Universidad de Comillas de cara al año sacerdotal, que se titula, creo, El ser sacerdotal, fundamentos y dimensiones constitutivas. No sé si me equivoco. Sí. Un congreso del 19 de abril al 22 y que cuenta con primerísimos espadas. Cuéntanos un poco cuáles son los objetivos del congreso, qué pretende. Cuando yo por primera vez tuve noticia que el Papa iba a convocar un año sacerdotal, lo cual se lo dijo a la reunión de la plenaria de la Congregación del Clero, pues enseguida pensé en la conveniencia de organizar un congreso internacional de cierto empaque, empalmando con la tradición fundacional de Comillas. Comillas surgió como un seminario pontificio en 1890 para una formación de calidad de sacerdotes pobres o candidatos al sacerdocio pobres. Entonces, empalmando con esta tradición de Comillas, pues nos parecía que un año sacerdotal pues merecía la pena tirar un poco la casa por la ventana y organizar algo de cierta categoría, de categoría internacional, como un reconocimiento a tantos buenos sacerdotes como se formaron allí en Comillas y también a sus formadores, y como muestra de la continuidad de esta tradición, pero en una situación nueva y distinta, pues ahora en Madrid. ¿Están los sacerdotes bien reconocidos en el mundo de hoy? Pues yo pienso que depende de continentes y de situaciones. La experiencia que yo he tenido en lo poco que he estado, por ejemplo, en América Latina, pues allí realmente es una figura pues, de prestigio y socialmente muy reconocida. En España o en los países occidentales, me parece que en general la tendencia es a la baja, también depende de contextos, pero más bien yo creo que en general pues, no es algo de prestigio. Por ejemplo, si un chico de 20, 22 años le dice a sus padres pues, que quiere ser religioso, que quiere ser sacerdote, pues lo más normal hoy en día pues, es un disgusto de la familia en lugar de decir qué alegría, qué bendición de Dios. Sí, ya no es como en la Edad Media, que el primero heredaba las tierras, el segundo guerreaba y el tercero se hacía sacerdote, o al revés. Entre otras cosas porque ya no suele haber tres varones dentro de una familia. Antes de comenzar con el congreso, ¿qué objetivos crees que debe adoptar la Iglesia de cara a este año sacerdotal? Bueno, lo que nosotros hemos querido es seguir un poco la pauta que había marcado el Papa en esa locución, y que es una profundización en los aspectos teológicos más nucleares y más fundamentales del sacerdocio, para colaborar, por una parte, a la revitalización de los propios sacerdotes y también a una mejor comprensión dentro del conjunto de la comunidad cristiana de qué papel, qué sentido, qué puesto, qué importancia pues tiene el sacerdocio para el conjunto de la Iglesia. No es un ministerio que sea un objetivo en sí mismo, sino que está al servicio de la Iglesia. De hecho, en el Congreso sí que veo que planteáis cada una de las jornadas tomando distintas dimensiones del sacerdote y de su función respecto a su ministerio. La dimensión ministerial, la espiritual, la jerárquica y doctrinal, la eclesial y de comunión. Y los fundamentos del sacerdotal, los he contado al revés, de cómo van a ir produciéndose en la organización. Sí. Es un todo, se puede ser sacerdote sin esa dimensión doctrinal, sin esa dimensión espiritual, sin esa dimensión ministerial. Lo que nosotros hemos querido ha sido recoger una serie de dimensiones constitutivas para dar una figura más de conjunto. Entonces, lo primero que nos parecía muy importante era la fundamentación. Sí. Entonces, una fundamentación basada en la Biblia, también la primera conferencia del cardenal Vanois, la identidad del sacerdote en el Nuevo Testamento, pues apunta en esa dirección. Y luego ver cómo es una figura que tiene una gran riqueza de dimensiones que tiene que poder barajar. Por una parte, bueno, pues la importancia de la dimensión espiritual, pero también su formación es para otros, para el ministerio, también se realiza en la comunión dentro del presbiterio, también es importante la formación doctrinal, también es importante la vida espiritual. Bueno, pues como hay un conjunto de dimensiones, no aspiramos a que en el Congreso se agote el tema y se trate absolutamente todo, pero vamos, sí queríamos hacer una presentación pues rica del conjunto de los distintos aspectos y sobre todo ir buscando cómo se entrelazan y se enriquecen unos con otros, ¿no? De tal manera que es una figura
pues un poco poliédrica, en el que conviene que todos los elementos pues se conjuguen de una manera armónica, ¿no? En el Congreso vienen primerísimos espadas. Has hablado del cardenal Vanois, pero también tenemos a Humes, a Adolfo Nicolás, tenemos a nuestro nuevo nuncio, a Renzo Frattini, a Juan María Uriarte, José Vilaplana. Hay, bueno, y muchos primeros espadas, teólogos y expertos en el sacerdocio. ¿Cómo se junta a tanta gente? ¿Cómo se organiza un congreso de estas tesituras? Pues con mucho trabajo. Bueno, nosotros lo que hicimos fue crear yo creo, una pequeña comisión. Entonces estuvimos pensando y dándole vueltas, primero un poco a la estructura, de qué temas queríamos tocar, y luego pues posibles ponentes. Y entonces, a ser posible con bastante tiempo, claro, pues ir consultando a distinta gente, distintos expertos en los distintos campos, bueno, y entonces invitarles a participar. Pues no todos los que nosotros invitamos pues han podido asistir o estar con nosotros, pero bueno, sí ha habido un gran número, y ciertamente me parece que el plantel de especialistas que queda pues es un plantel de especialistas de primera categoría. De primera magnitud. ¿A quién va dirigido? Nosotros nos dirigimos en primer lugar y fundamentalmente al sacerdote que quiere estar al día, que no quiere apoltronarse, que quiere mejorar, que quiere estar activo en su ministerio, que quiere estar bien formado, que quiere seguir las orientaciones del magisterio y de la Iglesia, que quiere mejorar, que está inquieto por su formación, que está inquieto por mejorar también en sus líneas pastorales. Entonces esperamos que asistan unos cuantos al Congreso, aunque sabemos que es difícil porque los párrocos están muy atados en la parroquia, pero tanto la editorial Salterre como la editorial San Pablo se han comprometido a una coedición y la publicación de las actas, de tal manera que esperamos que también pueda llegar pues a muchos otros sacerdotes. ¿Cuántas personas esperáis que acudan al...? Pues eso es muy difícil de medir. Nosotros que estamos calculando en torno a unas 150 a 200 una cifra considerable, personas que puedan asistir. Una cifra muy considerable. Después del año sacerdotal, ¿qué? Parece que se recuerda especialmente más este año la figura del párroco de Ars, la figura de San Juan de Ávila, la figura de cualquier sacerdote, los que nos podemos encontrar a diario en nuestra sociedad. Pero lo que pasa siempre después de cada gran efeméride es que pues aquello que se homenajea como que tiende un poquito al olvido. No sé si en el caso del sacerdote será así, porque estamos hablando de personas, pero siempre que se celebran efemérides suele suceder. Después de un año sacerdotal, ¿qué se podrá sacar? ¿O qué debería salir de todas estas celebraciones? Yo pienso que lo ideal sería pues que esto sea un impulso de renovación, un impulso de alegría por parte de los sacerdotes en el ministerio, y un impulso también en el conjunto de la comunidad cristiana, pues de alegría por tener sacerdotes y de deseo también de tener sacerdotes, o sea que sea sobre todo pues un elemento de renovación, un elemento de impulso, un elemento de toma de conciencia de la importancia de esta figura pues para el conjunto de la Iglesia. ¿Por qué es necesario un sacerdote hoy? Pues yo creo que es necesario porque dentro de la Iglesia y para el cultivo de la fe de la Iglesia, la figura del sacerdote cumple una función que, a mi modo de ver, en definitiva está muy por encima de su santidad particular. Y es que nos recuerda a todos, y ese es el núcleo teológico último de la figura del sacerdocio, nos recuerda a todos que la fe es algo que nosotros recibimos, que la fe es algo que a nosotros nos viene dado, que nos viene regalado, que no es algo que nosotros nos autofabricamos o pensamos o elaboramos, sino que es algo que recibimos. Entonces, precisamente eso es lo que, de una manera sacramental, pues corporaliza el sacerdote. Y entonces eso es un recuerdo permanente. Si sobre eso además el sacerdote pues es una persona que anima a la comunidad, que la dinamiza, que les une, que predica la palabra, que atiende especialmente a los más desfavorecidos, que favorece los carismas particulares que se dan en el seno de la comunidad,
es capaz de reunirlos, de que cada uno dé lo mejor de sí, que avance en su vida de seguimiento y en su vida de entrega, que celebre la fe con gusto, etcétera. Pues tanto mejor. O sea, que cuantos mejores sacerdotes tengamos, pues me parece que la comunidad cristiana crece en vigor, y también mejorará. Crece en alegría y crece también en entusiasmo misionero, ¿no? Pues muy bien, Gabino, muchas gracias. Solo una cosa más, ¿está abierto todo la inscripción? ¿Cómo se efectúa? ¿Cómo se lleva a cabo? El plazo de inscripción está abierto hasta que comience el congreso y en nuestra página web, entrando a la página web de Comillas, en upcomillas.es, pues ahí, o bien entrando en agenda, o bien entrando en la Facultad de Teología, en centros, y allí buscando año sacerdotal y el congreso, pues aparece un boletín de inscripción. La inscripción es muy barata, para los alumnos son 15 euros por 3 días y medio. También está la posibilidad de asistir, quien solamente pueda las mañanas, pues solo las mañanas, por 30 euros, o solo las tardes por 30 euros. Quien pueda asistir al conjunto del congreso, pues la cuota de inscripción por 3 días y medio, son 60 euros. Pues se hace interesante por las personas que participan en el encuentro, por la propia universidad y por el año en el que estamos. Muchísimas gracias, Gabino, y que el congreso sea un éxito, y desde aquí lo contaremos. Muchas gracias a vosotros. Y a ustedes, pues muchas gracias, y les esperamos que nos acompañes en nuevas ediciones de las entrevistas en Religión Digital. Muy buenos días.